La jungla respiraba un silencio extraño aquella noche. Ni grillos, ni pájaros, ni viento. Solo la penumbra densa y el sonido de pasos firmes sobre hojas secas. Un viejo monje, con su túnica desgastada y un cuenco vacío en la mano, avanzaba por el sendero que conectaba el templo con el río. Había ido a meditar junto al agua, como cada noche, pero aquella vez, algo lo esperaba. Al llegar a un claro, el aire se tensó. De entre las sombras, dos ojos brillaron como brasas encendidas. Un tigre enorme, con el pelaje rayado como llamas sobre oro, lo observaba. Su cuerpo, delgado y huesudo, hablaba de días sin comida. Un rugido grave salió de su garganta, haciendo vibrar el suelo. Cualquier otro hombre habría huido. Habría gritado, corrido, buscado un arma. Pero el monje no se movió. En vez de retroceder, se arrodilló lentamente, dejó el cuenco frente a él y cerró los ojos. En su interior, el miedo golpeaba como un tambor. La mente gritaba, huye, defiéndete. Pero su respiración seguía suave. Recordó las palabras de su maestro, lo que más temes no viene a destruirte, viene a mostrarte quién eres. El tigre dio un paso, luego otro. El crujir de la hierba bajo sus patas sonaba como un reloj que contaba los últimos segundos de vida. El monje abrió los ojos y habló con voz firme, sin alzarla. Si vienes a quitarme la vida, hazlo. No me resistiré. Pero si vienes como un mensajero, te escucharé. El animal se detuvo, confundido. Sus fauces abiertas dejaron ver colmillos afilados, pero sus ojos tenían algo más que hambre. Tenían tristeza. Un instante eterno pasó entre ambos. El monje sintió como su miedo, en vez de empujarlo a huir, lo obligaba a mirar más hondo. En ese silencio, comprendió algo: el tigre no era un enemigo, era un espejo. Representaba todas las veces que había querido escapar de su propia oscuridad. Eres el hambre que me recuerda que todavía me aferro, susurró el monje. Eres la sombra que no he querido abrazar. El tigre gruñó, pero sin violencia. Dio la vuelta y se internó entre los árboles, dejando un sendero de hierba aplastada. El monje se inclinó hacia el suelo, recogió su cuenco vacío y entendió: el miedo no se derrota huyendo, se transforma quedándose. No te vayas, porque en los siguientes minutos descubriremos qué hizo el monje al volver al templo, y cómo esa noche cambió para siempre su manera de ver el miedo. El monje regresó al templo cuando el cielo comenzaba a aclararse, con el cuenco todavía vacío y el corazón lleno de un temblor desconocido. Nadie lo vio entrar. Dejó el cuenco junto a la puerta, lavó sus manos, y se sentó frente a la estatua de Buda. La quietud del lugar contrastaba con las imágenes que aún ardían en su mente, las rayas como llamas en el pelaje, el sonido de la hierba cediendo, el brillo húmedo de los ojos del animal. No había sangre en su túnica, no había heridas en su piel, y sin embargo, sentía que algo lo había atravesado. No era la muerte. Era la comprensión. Cuando los jóvenes novicios comenzaron sus tareas, lo encontraron inmóvil, con la espalda recta y los ojos entornados. Uno de ellos, Tenzin, se acercó con reverencia. «Maestro», susurró, «¿su cuenco, no hubo limosna esta noche?» El monje soltó una sonrisa leve. Hubo una enseñanza. No dijo más. A veces, nombrar lo sagrado lo encoge. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, como la lluvia que empapa la tierra sin exigir atención. Pero cuando el gong llamó a la práctica matinal, reunió a todos en el patio. La luz naciente pintaba de oro los bordes de las tejas, y un olor fresco a madera húmeda subía de los pasillos. El monje miró cada rostro, algunos aún pesados de sueño, otros limpios como cuencos listos para recibir agua. Anoche, dijo, me encontré con un tigre. Un murmullo recorrió el patio. Los ojos de Tenzin se agrandaron como lunas. ¿Corrió, maestro? No. Me arrodillé. ¿Y no lo atacó? No. Me mostró mis colmillos. Las risas nerviosas se apagaron rápido. El monje, sin dramatismo ni prisa, narró el encuentro. No adornó. Contó el rugido grave, la cercanía de la muerte, la decisión de no huir.
Contó las palabras que había pronunciado con voz firme: si vienes a quitarme la vida, hazlo. Si vienes como mensajero, te escucharé. Y sobre todo, habló de la mirada del tigre, que le había devuelto su propia hambre, su propia sombra no abrazada. Cada uno de ustedes, concluyó, tarde o temprano se encontrará con su tigre. Tal vez no en la jungla, tal vez no con colmillos. Puede ser una memoria, una pérdida, una idea fija, una voz que dice que no eres suficiente. El miedo no se mata a golpes, porque el miedo vive del golpe. Se muere de claridad. Uno de los novicios levantó la mano. Maestro, ¿y si el tigre hubiera atacado? Habría sido igual una enseñanza, dijo. Pero recuerden, el mundo responde a nuestra postura. Si huyen, el tigre corre. Si golpean, el tigre muerde. Si se quedan, el tigre escucha. Aquel día, mientras cada cual volvía a sus labores, el monje sintió un tirón suave, como si una cuerda invisible saliera del bosque y se atara a su pecho. No era obligación. Era cuidado. Preparó un atillo con arroz cocido, algunos frutos, y bajó de nuevo por el sendero hacia el río. El sol ya estaba alto, y la jungla había recuperado su coro de sonidos: un pájaro insistente, hojas que se rozan, el agua que golpea las piedras con paciencia de siglos. Llegó al claro y dejó la comida sobre una roca plana, sin ceremonias. No llamó. No esperó. Solo se sentó a cierta distancia, con las palmas abiertas sobre las rodillas. Tal vez el tigre no aparecería. Tal vez sí. No importaba. La ofrenda no era un trato. Era un reconocimiento. El viento trajo un olor agrio, terroso, y al rato, un movimiento en la maleza delató la presencia del animal. Salió con cautela, la cabeza baja, las costillas marcando sombras. Sus pasos eran cuchillos silenciosos en la hierba. Se acercó a la roca, olfateó, y comenzó a comer. El monje no se movió. No apartó la mirada ni la clavó. La dejó flotar, como una hoja en el agua. El tigre comió sin prisa, sin gruñir, sin mostrar los dientes. Cuando terminó, levantó el rostro hacia el viento. Por un instante, sus ojos se encontraron de nuevo. No hubo victoria ni sumisión, solo un pacto antiguo: yo no te persigo, tú no me persigues. El animal se fue con la misma discreción con la que había llegado. Y el monje comprendió: hay miedos que solo se calman cuando son alimentados con presencia. Repitió el gesto los días siguientes. A veces encontraba huellas frescas, a veces nada. En ocasiones, el arroz quedaba intacto, en otras, desaparecía sin rastro. Había mañanas en las que la jungla era una sala vacía, y otras en las que sentía el peso invisible de una mirada detrás de los helechos. Aquella rutina fue transformándolo. Ya no buscaba al tigre para vencerlo, ni para domarlo, ni para hacerse amigo de él. Iba para recordar que la vida no es un campo de batalla constante. Que hay encuentros que, por el solo hecho de sostener la postura correcta, se convierten en puentes. Una tarde, cuando la temporada de lluvias estaba por empezar, Tenzin lo siguió sin que el monje lo notara. El muchacho había vivido semanas obsesionado con su propio tigre, la voz cruel que lo acompañaba desde niño, la que le decía que nunca sería suficiente para ser un buen monje. Cansado de huir de esa voz, decidió ver con sus ojos aquello de lo que todos hablaban en susurros. Se escondió detrás de un tronco y observó. Vio al maestro dejar la comida y sentarse en calma. Vio el bosque respirar, el sol quedarse quieto en un claro, el aire hacerse de cristal. Y vio, finalmente, la sombra rayada asomar tras los helechos. El tigre apareció más robusto que la primera vez, con el brillo de quien ha vuelto a cazar con éxito. Caminó con la seguridad de los dueños de la noche. Comió. Levantó el rostro. Miró al monje. Entonces, Tenzin contuvo el aire. Esperaba cualquier cosa, menos lo que sucedió. El animal, en un gesto casi torpe, acercó la cabeza un poco más y dejó que el viento trajera el olor de aquel humano hasta su nariz. No hubo rugido. No hubo amenaza. Solo un reconocimiento. Después se fue, diluyéndose entre sombras verdes. Tenzin salió de su escondite con los ojos húmedos.
Maestro, dijo, avergonzado. Lo seguí. Quería entender. El monje no se sorprendió. ¿Y qué entendiste? Que el tigre no era el enemigo. Ni el amigo, respondió el maestro. Es el guardián de una puerta. Si corres, la puerta no se abre. Si peleas, te lastimas contra ella. Si te quedas en silencio, un día se entreabre. Caminaron juntos de regreso al templo. El cielo se había vuelto de un gris espeso, y los primeros relámpagos dibujaban raíces de luz en la distancia. A mitad de camino, Tenzin se detuvo. Maestro, ¿cómo se aprende a quedarse cuando todo en ti quiere huir? El monje miró su rostro joven, donde el miedo y la valentía se disputaban el mismo espacio. No se aprende en un día, dijo. Se practica en cosas pequeñas. Te quedas cuando llega un pensamiento cruel y en lugar de alimentarlo, lo miras y lo dejas pasar. Te quedas cuando te sientes inútil y en lugar de abandonar tu práctica, te sientas un minuto más. Te quedas cuando alguien te habla con dureza y en lugar de devolver dureza, respiras. Cada vez que te quedas, te haces un poco más grande que tu miedo. Hasta que un día, frente al tigre, descubres que ya no necesitas correr. Esa noche, el monje volvió a sentarse frente a la estatua. Afuera, la lluvia golpeaba los aleros con dedos insistentes. Dentro, la vela de manteca temblaba sin extinguirse. Cerró los ojos y dejó que el sonido del agua lavara los restos de su antiguo temblor. No era orgullo lo que sentía, ni alivio. Era algo más hondo, la certeza de que el miedo, cuando se lo mira sin adornos, se encoge como una sombra al mediodía. Con el tiempo, el tigre dejó de aparecer. La jungla es vasta y su gente es silenciosa, nadie puede decir con certeza dónde duerme un rey. Pero el monje no necesitó verlo más. El aprendizaje ya se había depositado en su sangre. En adelante, cuando un novicio confesaba entre lágrimas su propio terror, a fallar, a no ser amado, a envejecer, a morir, él no ofrecía promesas huecas. Invitaba a sentarse, a respirar, a mirar, a quedarse, a dejar un cuenco de arroz en el claro interior donde habita lo que asusta, sin negociar, sin suplicar, sin querer acelerar el misterio. Una mañana de invierno, Tenzin volvió del río con los dedos entumecidos. Dejó su cuenco, se inclinó ante el maestro y dijo sin temblor: Hoy vino mi tigre. No tenía rayas. Tenía mi voz. Me dijo que jamás seré suficiente. Me quedé. No le discutí. Respiré. No ha desaparecido, pero ya no manda. El monje asintió, sin sorprenderse. Afuera, los pinos soltaron su aroma como una oración. Adentro, el silencio se estiró, ancho, luminoso. El maestro posó una mano sobre el hombro del muchacho y, con la naturalidad de quien lava un cuenco, dijo: Entonces hoy has vivido. Y esa fue la enseñanza que se transmitió desde aquel día en el templo: cuando el tigre del miedo te encuentre, no corras ni lo golpees. Arrodíllate en tu verdad, ofrécele tu presencia, alimenta su hambre con claridad, y míralo a los ojos hasta reconocer el brillo de tu propia fuerza en su mirada. No es que el miedo desaparezca, es que tú recuerdas quién eres cuando ocurre. Y ese recuerdo, como una lámpara encendida en mitad del bosque, basta para atravesar la noche.